que ustedes pueden hacer. Intentar identificar si la incidencia posterior-anterior, que es cuando el paciente está parado, o cuando es anteroposterior, cuando el paciente, por ejemplo, está internado y tenemos que hacer el estudio radiográfico. Bien, hasta acá ustedes tienen alguna duda. ¿No? Bien. ¿Por qué es importante solicitar siempre el par radiológico? Porque que nosotros vamos a ver son imágenes 2D, ¿sí? Si yo tengo una lesión, por ejemplo, a ese nivel, yo sé que va a estar en campo pulmonar izquierdo, pero no puedo determinar si está más anterior, si está más hasta posterior, y por esa razón es que nosotros vamos a pedir el perfil, porque vamos a ver en esa misma lesión, ¿sí? Pero puede estar más cercana a la pared posterior o la pared anterior. Y es para eso que me sirve hacer el estudio radiológico, el par radiológico. O, por ejemplo, puedo identificar estructuras o una lesión que yo no estoy viendo en el estudio por frente, ¿no? La radiografía de frente. Vamos a suponer que el paciente llega a tener una neumonía, pero ve ese estudio de frente y no estoy identificando nada. Pero cuando hacemos el par radiológico, el perfil, vamos a ver que hay una neumonía justo por detrás del corazón que no estábamos viendo en una radiografía de frente. Y por eso es importante pedir siempre el par radiológico. ¿Sí? Acá está un ejemplo que recién había dicho, es una lesión que está por detrás de alguna estructura que no puedo identificar en una de frente. Bien, acá es otro estudio, una tomografía. Y acá, ¿cómo vamos a determinar que una radiografía está bien hecha? Tengo que tener 3 parámetros. Si está bien inspirada, si está centrada y si está bien penetrada. La penetración es la cantidad de rayos que voy a emitir ese paciente, que puede ser de más, puede ser de menos. O, obviamente, que vamos a buscar que esté bien penetrada. ¿Qué vamos a buscar para poder determinar esos 3 factores técnicos? La inspiración, que tengo que hacer, contar cuántas costillas hay, ¿sí? Si vamos a contar las posteriores, tiene que tener más o menos 10. Si vamos a contar las anteriores, puede tener más o menos 8. Si está bien centrado, voy a buscar si las clavículas están equidistantes, que vamos a ver aquí a través de las líneas verdes. Que yo voy a buscar es que la distancia de la apófisis espinosa sea entre la clavícula derecha e izquierda tenga el mismo tamaño o misma distancia. Y la penetración, voy a contar las apófisis espinosas. Es normal que tenga hasta 4, que yo pueda ver hasta 4. Por ejemplo, una, acá viene 2, acá viene 3 y acá vendría 4. ¿Sí? Esa que va a determinar si está bien penetrada. Então, acordando que los factores técnicos es inspiración contra las costillas, que puede ser o de la porción posterior o anterior. Si está bien centrada, es que las clavículas sean equidistantes en relación a las apófisis espinosas. Y la penetración es la cantidad de rayos que tengo que contar hasta 4. ¿Sí? Y eso me determina que tenga una buena calidad la radiografía. Inspiración, sí, las costillas posteriores hasta 10. Entre 6 y 7 o hasta 8 también podría ser aceptable las anteriores. Centrado, como habíamos dicho, es cuán simétrico están las clavículas, ¿sí? Acá vamos a tener un ejemplo. Veo las apófisis espinosas y la distancia que tiene la clavícula de la misma, ¿sí? Tanto la derecha como la izquierda. La penetración, 4 cuerpos vertebrales torácicos, ¿sí? Superior. Y acá es un ejemplo cuando se tiene mucho rayo o poco rayo. En la subexpuesta yo tengo poco rayo, ¿sí? Vamos a ver bien opaca. No puedo contar mal puedo ver las vértebras. Y eso está mal porque no puedo determinar si hay una lesión. O me hace confundir que haya una lesión, que por ahí tiene un patrón intersticial cuando la verdad no es. La verdad estamos viendo como muy opaca. Y de la derecha está sobreexpuesta porque tiene demasiado rayo. Si ustedes no podemos ni siquiera ver el pulmón. Entonces, si hay una lesión ahí, no voy a ver directamente. Eso también es conocido como una placa quemada, ¿sí?
Acá tenemos la radiografía. Antes de seguir, hasta acá, ¿ustedes tienen alguna duda o algo que quieran preguntar? ¿Está todo claro hasta ahora? Bien, perfecto. La radiografía, acá que podemos identificar también son las cisuras, ¿sí? La cisura menor, que va a delimitar entre el lóbulo superior y el medio, y la acá, que no está anotada, pero en esta zona que vamos a tener es la oblícula mayor, que voy a tener la división entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Y por qué está ese dibujo acá? Porque vamos a suponer que tenemos una lesión a esa altura o a esa altura. O que yo puedo decir de la imagen cuando veo una radiografía de frente? Yo puedo decir que tengo una lesión ubicada, por ejemplo, en tercio medio. Acá lo mismo. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque por la imagen de una radiografía a esta zona, yo no puedo estar localizado en el lóbulo superior o lóbulo inferior porque se superpone a esa altura. Pero si yo tengo una lesión acá, puedo decir que esa lesión podría estar ubicada en un lóbulo superior. Pero en la zona intermedia no, porque justamente se superpone a ese nivel. Pero sí que podríamos ver en alguna lesión, por ejemplo, si yo tengo un patrón de consolidación acá y veo que tiene bien delimitado la línea porque tengo una cisura a ese nivel, puedo sí decir que el paciente tiene una lesión, una consolidación en el lóbulo superior porque me respeta la cisura. Acá tenemos la cisura mayor y la cisura menor, ¿sí? En una de perfil podríamos ubicar mejor en qué lóbulo se encuentra la lesión. ¿Lóbulo superior? Sí. Sí, sí, sí. Volvé para atrás, por favor. Vuelvo. Bien. Ojo igual, porque si bien, como dice Eri, podemos tener cisuritis, que sería una acumulación de líquido a nivel de la cisura, que nos llega a permitir identificar la presencia de la cisura, podemos tener una lesión que está a esta altura y no sé si podemos determinar que está en el lóbulo superior, porque volvé para atrás, por favor. O sea, para la siguiente, digo. Y marca, exacto, ahí está. Todo esto de acá es lóbulo posterior o lóbulo inferior, entonces la lesión puede estar a esta altura también, y nosotros la estamos viendo reflejada acá, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre es importante tener el par radiológico para ubicar la lesión. Si ustedes ven una lesión en una radiografía de tórax de frente y se van a mandar a decir que pertenece a X lóbulo, bueno, están un poquito al horno. A menos que la lesión sea en el ápice pulmonar. Ahí sí pueden decir que pertenece al lóbulo superior. ¿Por qué? Porque el posterior no llega tan arriba. Eso nada más. Es importante, sí, está muy bien. A ver. ¿Puedo? Ahí está, puedo. Ah, bien. Nada, eso que explico, como está muy bien, justamente, si tenemos una lesión bien, bien, bien arriba, en la apex, sí, pero siempre igual importante por ahí, si tienes duda, decir eso, que va una lesión en tercio superior, en tercio medio, en tercio inferior, y comprobar con el pararadiológico. Otros reparos anatómicos que podemos identificar en la radiografía, ¿sí? Es los arcos. Algunos se animan a dibujar los arcos cardíacos que tenemos acá y decir lo que está viendo o que está tachando ustedes. Así es bueno que practiquen. Ah, anímense que es repaso esto. Que ya lo vieron. Bueno, acá del lado izquierdo tendríamos lo que sería como el botón aórtico. Después la arteria, no sé si por acá, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo.
Después, del lado derecho, la vena cava superior y la aurícula derecha. Muy bien. Tal cual. Acá tenemos el arco derecho de la vena cava superior, el segundo arco es la aurícula derecha. Acá tenemos el primer arco izquierdo, que es el botón aórtico, el izquierdo la arteria pulmonar, y acá el tercero el ventrículo izquierdo. Está perfecto como Jessica dijo, ¿sí? Y dibujó acá. Está muy bien. Y acá es una forma más representativa para poder mostrar que ustedes están viendo, ¿sí? Cómo estaba dibujado. Acá tenemos las arterias, ¿sí? El ventrículo, la aurícula, y aquí se ve, ¿sí? Los arcos, como estaban en la vena cava superior, la aurícula derecha, el botón, ¿sí? El ventrículo izquierdo. Y otro parámetro que podemos tomar en la radiografía es el diámetro transverso cardíaco, el índice cardiotorácico, porque lo que podemos sospechar en una radiografía es que tal vez el paciente puede llegar a tener una cardiomegalia, el aumento del tamaño de la masa cardíaca, y eso podemos sacar a través del diámetro, ¿sí? Lo que vamos a ver es de los extremos más como del ventrículo, y que vamos a hacer es sacar el diámetro ese de toda la masa. El normal es que tenga menos que 0,5 o menos que 50%. En un rango que sea mayor, es un diámetro que sea mayor a 0,5, podríamos llegar a sospechar que ese paciente tiene una cardiomegalia. Entonces, por eso que estamos hablando sobre que es importante identificar tanto el continente como el contenido, porque podemos inferir o sospechar de algunas patologías más que del campo pulmonar. ¿Sí? Acá. Bien. ¿De eso ustedes tienen alguna duda? ¿No? Bien. Muy bien. Acá de perfil es lo mismo para que ustedes puedan identificar la aurícula izquierda, ¿sí? En perfil, ventrículo izquierdo. Acá aquí vamos a ver más que nada el tronco pulmonar y el ventrículo derecho, cuando vemos en perfil. Otra cosa que podemos identificar también son las arterias pulmonares. Eso de acá es más que nada para poder agregar y que ustedes puedan ubicarse mejor, pero no suele tomar mucho en final, pero nada, está bien que se ubiquen. Acá tenemos la arteria pulmonar, los bronquios derecho e izquierdo, ¿sí? La arteria pulmonar izquierda y derecha y el callado de la aorta. Y la aorta tanto ascendente como descendente. Bueno, esos serían de reparos anatómicos. De acá, lo que nosotros vamos a ver también son los senos cardiofrénicos y el seno costofrénico. ¿Por qué es importante saber ubicar e identificar estas zonas? Porque cuando un paciente, por ejemplo, tiene un derrame pleural, se borran estos senos. Entonces, cuando van a hacer una radiografía que están borrados, ya podés imaginar que ese paciente tiene un derrame pleural y tiene que buscar la causa, ¿sí? Acordando que el derrame pleural es siempre consecuencia de alguna patología que está en curso. Por eso que es muy importante identificar toda la parte del contenido, que los senos estén conservados. De tórax, todo de radiografía viene hasta acá. Vamos a hablar un poco sobre el mediastino, sus límites, ¿sí? El mediastino, como sabemos, se divide en superior e inferior y anterior, medio y posterior. Es importante saber ubicar e identificar esa zona porque también podemos encontrar patologías de mediastino y más o menos por donde se encuentra podemos empezar a sospechar qué patología ese paciente está cursando, obviamente juntamente con la clínica, ¿no? El mediastino anterior tiene como los límites la pared posterior del esternón y el borde posterior cardíaco o el borde anterior de la tráquea. Todo eso es el anterior. El medio, yo voy a tomar como el parámetro el borde posterior del mediastino anterior hasta 1 centímetro por detrás del borde de las vértebras, ¿sí? De los cuerpos vertebrales. Y eso todo me conformo que es mediastino medio. El posterior va a ser
el borde posterior del mediastino medio hasta los surcos paravertebrales o las áreas posteriores de la costilla. Y obviamente, si yo veo, si se ve el límite del mediastino, yo puedo empezar a sospechar la patología con la clínica que tiene ese paciente que él tiene, ¿sí? Bien. Más adelante hay una diapositiva con la patología más frecuente y volvemos un poco en mediastino. Entonces, cuando tenemos que hacer un estudio de tórax, primero hay que identificar el método de estudio, ¿sí? En este caso estamos hablando nada más que de radiografía, nombra la incidencia que está utilizando, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a describir la lesión? Si es única o si es múltiple, si es radiopaca o radiolúcida, ¿sí? ¿Dónde está ubicada? La forma, el borde. Porque ustedes sabiendo describir la lesión, ya pueden sospechar, por ejemplo, si el paciente tiene, qué tipo de patología tiene, si tiene un nódulo o si tiene una masa, acordando que el punto de corte son 3 centímetros, ustedes sospecharían más de una lesión benigna, una lesión maligna, ¿sí? Si es homogénea, heterogénea. Y obviamente con todas esas características, llega a un diagnóstico compatible y da algún diagnóstico diferencial, si ustedes saben. Y a partir de eso, hacer siempre el sistema de lectura, ¿no? Que es la vía aérea, ¿sí? Si está, por ejemplo, si tiene una tráquea desviada, si no tiene, si ustedes tienen algún tipo de obstrucción. La pararrespiratoria, más que nada los pulmones y las pleuras, ve la cúpula cómo se encuentra, si los senos están conservados, si las fisuras, por ejemplo, están desplazadas o no. La silueta cardíaca, como estábamos, viste el índice cardiotorácico, si los arcos están conservados. Los óseos, o sea, los huesos, por ejemplo, si tiene alguna alteración ósea, si tiene alguna fractura a nivel de la costilla, o por ejemplo, si el paciente llega a tener un efisema, ¿será que está bien si están horizontalizadas las costillas o si tiene su patrón normal? Y todo el resto, si ustedes ven alguna alteración que les parece importante mencionar. Bien, ¿hasta acá tiene alguna duda? ¿O quiere que vuelva a alguna diapositiva? Bien. Bueno, cuando hablamos sobre alguna descripción que ustedes tienen que hacer a nivel del tórax, ¿sí? del campo pulmonar, es si tiene un aumento de la densidad o una disminución de la densidad. El aumento de la densidad siempre vamos como a inclinar a lo que es el patrón alveolar. Si el paciente, por ejemplo, tiene una atelectasia, si tiene algún patrón intersticial, si es un nódulo o una masa, vuelvo a recalcar así que el punto de corte son 3 centímetros. En relación a disminución de la densidad, si ese paciente tiene un efisema, si tiene bronquiectasias o si el paciente tiene buchas. Y ahora vamos a hablar sobre lesiones del espacio aéreo. Cuando hablamos de consolidación, estamos hablando que ese paciente tiene un aumento de la densidad pulmonar, ¿sí? Es una pérdida que va a tener del aire alveolar. Cuando hablamos sobre una consolidación, podemos tener que el volumen pulmonar está conservado o está disminuido. Si está conservado, tiene una ocupación alveolar, ¿sí? Viste que acá no mencionamos de qué, o sea, estamos viendo nada más que ese alveolo está ocupado. Entonces, el volumen está conservado, ese alveolo tiene alguna ocupación. Puede ser pus, puede ser líquido, sangre, lo que sea. Cuando hablamos que ese volumen pulmonar está disminuido, ese paciente tuvo una atelectasia, que es un colapso, una disminución de ese volumen, ¿sí? Y ahí obviamente que tenemos que buscar la causa que tiene esa atelectasia. ¿Alguno me puede describir o que están viendo del lado izquierdo y del lado derecho? ¿O qué sería o que ustedes pueden llegar a sospechar? Vamos que ese está bueno y puede ser una imagen que suele tocar bastante en finales. En la primera imagen se ve es una radiografía de tórax de frente, el pulmón derecho. En el tercio medio se ve una zona más radiopaca
que hacia inferior estaría delimitada por la cisura menor y hacia superior es como que tiene bordes algodonosos que no están bien definidos. Y acá en la lesión, en esa zona, se ve una zona de mayor radiolucidez que podría llegar a corresponder a lo que sería un broncograma aéreo. Ese es Perfecto. un neumónico de consolidación. Bien, ¿y qué más usted ve además del broncograma aéreo? Eso que dije, o sea, que tiene esta radio opaca y que hacia Ujú. superior como que tiene bordes más algodonosos. Acá sería así. Bien, y acá, perdón, no escuché si dijiste, perdón, pero acá, si ustedes pueden ver, tiene bien, respeta como la cisura, ¿sí? Está bien delimitado. O que puedo ver como ese patrón de ocupación verbal, ¿sí? Este aquí podría, por ejemplo, podría ser sí, una neumonía. Y del lado derecho, si quieres, Jessica, puedes continuar, o si alguno quiera participar también, estaría buenísimo. Eri, ahí Sí. sí podemos, por ejemplo, chicos, decir que esta neumonía sí pertenece, no sé si lo dijeron porque justo me fui a cambiar la yerba, sí, que esta neumonía sí pertenece al lóbulo superior. Sí. Ah, listo, no sé si se lo habían dicho. No, eso no terminé de cerrar, pero está buena, Clara. Bien. Como se marca la cisura, por más de que nosotros no tengamos el par radiológico, en este caso en particular sí podemos decir que pertenece al lóbulo superior. ¿Por qué? Porque justamente está marcado eso. A ver, la cisura era la que marcó Eri. Entonces ya podemos hablar de que se ocupó el lóbulo superior. Diferente sería si tuviésemos una masa, ¿sí? O un nódulo, que ahí no podemos distinguir. Pero acá, como está bien marcado el proceso inflamatorio, podemos mencionar neumonía del lóbulo superior. Listo, nada más. Una de 10. ¿Y alguno que quiera describir la segunda imagen de la derecha? Ujú. Yo creo que estaría mejor, Cami, mi corrige está mal. Sería mejor decir, por ejemplo, intercio superior, si no está seguro bien, ¿sí? Ujú. Muy bien. Para mí está muy bien. ¿Qué te parece, Cami? No, perfecto. Y hay hasta incluso un signo, se les voy a marcar y ustedes me van a decir cuál es, que es este, que es bien compatible con atelectasia. Desplazamiento de la cisura. Claro, se llama el signo de la S itálica, si no me ¿Cómo? equivoco. ¿Signo Signo qué? de la S itálica, Ah, que justamente habla de la retracción de la cisura. También, sí, también es signo de Golden. Perfecto. Muy bien, chicos. La verdad, ustedes lo escribieron muy bien. Como dijeron, acá tenemos un patrón de consolidación, ¿sí? Y una atelectasia. Son dos ejemplos muy buenos, lo que es una que es con volumen de pulmón conservado y un volumen pulmonar disminuido, ¿sí?
En relación a consolidación sin pérdida de volumen, como ese caso que tiene la neumonía, como estaban bien describiendo, tiene bordes algodonosos, tiene broncograma aéreo, puede ser uni o puede ser bilateral, lo más frecuente que sea uni, tiene una rápida coalescencia y esa distribución lobar o segmentaria. Acá faltó aclarar eso también, ¿no? Que puede tener, como estábamos charlando ahí, la cisura, ¿sí? Que la cisura esté bien, bien delimitada. Ahí está el broncograma aéreo que Tatioli hace poco, está muy bien. Y acá que voy a mostrar a ustedes es, cuando se tiene ¿cómo podemos identificar que tenga un broncograma aéreo? Lo que vamos a encontrar tanto en alvéolo como en los bronquios es aire. Entonces, en una radiografía con un pulmón sano, no vamos a ver nada, no vamos a ver los bronquios por donde transcurren. Ahora, si tengo el pulmón que tiene esa ocupación, me va a realzar ese bronquio que es por donde está entrando aire. Por eso que es caracterizado como un broncograma aéreo, ¿sí? Y acá podemos ver mejor, mira en esa seta acá roja, como se ve bien el transcurso, ¿sí? De los bronquios. Acá podemos ver también un poco, ¿sí? Acá, que es todo por, que va a determinar que ese alvéolo, como está ocupado, voy a ver como más rayo lúcido, o así, rayo lúcido, o que son los bronquios, ¿sí? Por eso que es dado como un broncograma aéreo. Signo do patrón velar, y ahí tenemos, ¿sí? ¿Ustedes entienden hasta acá cómo se puede identificar el broncograma aéreo? Bien, bien, perfecto. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el signo de la silueta. Algunos podría, obviamente ya está acá todo explicado, ¿no? Pero, por ejemplo, si llega un profesor y les pide para poder explicar el signo positivo y signo negativo, alguno puede llegar, por ejemplo, contestar acá, o cómo ustedes podrían decir.
cuando está, por ejemplo, superpuesta. Vamos a suponer que tenemos una lesión en campo pulmonar que está muy, muy pegado ahí en la masa cardíaca. El signo de la silueta, cuando decimos que es positivo o negativo, es que me va a determinar, por ejemplo, si está en planos distintos o el mismo plano, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir que un signo es positivo? Cuando no puedo determinar el borde, cuando empieza una lesión y cuando termina la otra, ¿sí? Cuando se tiene en distintos planos, el signo es negativo. Vamos a ver que la lesión está bien delimitada entre una lesión y otra. Acá tenemos un ejemplo. Viste que por más que tengamos la lesión acá del lado derecho, ¿no? Tenemos toda una lesión acá, bien redonda, pero cuando vamos a ver una radiografía de frente, no sabemos dónde está. Pero ya sé que es una negativa, ¿por qué? Porque veo bien el límite, por ejemplo, de la masa cardíaca. ¿Esto ustedes logran comprender? Sí. ¿O tiene alguna duda de poder explicar lo que es la silueta, el signo de la silueta? Claro. Emilia, perfecto, tal cual. Cuando vos no podés determinar a qué nivel estás, por ejemplo, o que tenga en lo mismo nivel, es por eso que es muy, muy importante solicitar el parardiológico, ¿sí? Porque por ahí vos tenés el límite, pero de tener que determinar cuál está anterior y cuál es posterior. ¿Me entendés? No, de nada, perfecto, ¿sí? Y acá tenemos unos ejemplos. Mira vos cómo está. Por eso que es importante, muy, muy, muy importante, tener siempre el PA radiológico. Acá es una forma de poder mostrar también, ¿sí? Hasta acá. Y cuando vamos a hablar sobre una consolidación con pérdida de volumen pulmonar, los signos radiológicos, cuando hablamos de una atelectasia, vamos a tener los signos directos y los signos indirectos. El directo es lo que ustedes pudieran identificar, que es el desplazamiento de la cisura, ¿sí? Los indirectos por ahí son los más frecuentes. Vamos a ver una consolidación sin broncograma aéreo, porque obviamente no es que está ocupado el espacio alveolar, sino que está enteramente colapsado. Puede tener un enfisema compensador, que va a ser más horizontalización de las costillas. Retracción mediastinal hacia el colapso, o sea, se desplaza donde está la lesión. Elevación del hemidiafragma, también como pudo identificar la compañera. Y la retracción costal. Acordando que el único signo directo que hay es el desplazamiento de la cisura. Todo el resto, que incluso también lo más frecuente, son indirectos. ¿Sí? Nada, afecta más que nada los segmentos, algunos ejemplos que tenemos. Y cuando ¿cuáles son las causas de atelectasia? Vamos a decir de Paco, ¿sí? P de pasiva, A de adhesiva, la doble C de cicatrizal y compresiva y la O de obstructiva. Acuérdense de la mnemotecnia esa que les vamos a ayudar en el momento de repasar, ¿sí? Para el final. Bien, hasta acá, atelectasia. Ahora vamos a hablar de las lesiones. Estas lesiones es principalmente cuando vamos a ver en la periferia pulmonar, para poder saber diferenciar entre una lesión intrapulmonar de una lesión extrapulmonar. Acá un dibujo para que ustedes puedan identificar en el momento que estamos charlando. Una lesión intrapulmonar, el borde puede ser un poco más difuso, ¿sí?
va a tener el ángulo agudo. Ese ángulo agudo es esa lesión acá, por ejemplo. Vamos a ver el pared costal, ¿sí? Y la lesión va a tener ese ángulo que es bien, bien agudo. Y cuando hacemos un círculo, el centro de ese círculo va a caer adentro del pulmón. Ahora, cuando hablamos de las lesiones extrapulmonares, el límite va a estar bien, bien definido, porque ese límite va a estar brindado por la pleura que va a determinar ese límite que tiene la lesión. El ángulo es más obtuso, o sea, venimos acá por toda la lesión y vamos a ver que es más abierto. Y cuando hacemos, por ejemplo, terminamos el círculo de la lesión, el centro de la misma va a dar en la pleura, ¿sí? Cuando yo digo de un círculo, es, por ejemplo, acá tenemos la pared costal, acá tenemos el campo pulmonar, pero la lesión que nosotros vemos es más que nada eso. Es una forma como abre, vai ter, na verdade, como a mitad de un ciclo. Vemos acá una lesión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es imaginar o dibujar arriba del estudio. Yo termino el círculo, veo si el centro cae o no cae adentro del campo pulmonar. ¿Sí? Esa es una forma que ustedes van a poder identificar si la lesión es intra o extra. Bien. De esas lesiones que vamos a encontrar en campo pulmonar, hay que hacer esa diferencia. Punto de corte 3 centímetros. Menos que 3 centímetros, vamos a tener los nódulos. Más que eso, masa. Ahora vamos a hablar de los más frecuentes. Pensar en nódulos, vamos a pensar en la anemotecnia. 2 minutitos. Perdón. El nódulo, vamos a pensar en la anemotecnia Chagan. C de cáncer, A de amartoma, G de granuloma, A de absceso y M de metástasis. Ya la masa vamos a hablar de TAC, tumor, absceso y quiste. Aí ustedes pueden llegar a preguntar, ¿cuando yo veo un quiste a nivel pulmonar, siempre va a ser masa? No, porque obviamente ese pasa que la forma más frecuente de encontrar un quiste puede ser de mayor tamaño, por eso va a estar de más de 3 centímetros. Pero podemos tener un quiste de 1 centímetro y va a ser considerado como un nódulo, ¿sí? De granuloma, que es lo más frecuente, no se olvide que, ¿por qué lo más frecuente? Porque un granuloma, por ejemplo, es una tuberculosis, ¿sí? Que es una de las patologías más frecuentes a nivel del campo pulmonar y que va a ser un nódulo, pero obviamente podemos encontrar granulomas de más de 3 centímetros. Y ahí vamos a tener, si es un tuberculoma, por ejemplo, o si es alguna otra patología. Pero esa es una forma de ustedes pueden guiándose, ¿sí? Cuando van a sospechar de qué tipo de patología cuando encuentran nódulos o masas. ¿Pueden me explicar bien? ¿Pueden entender eso o con alguna duda? Bien, perfecto. Eso más que nada para que ustedes no queden grabados que nódulo va a ser solo cáncer, solo hematoma, ¿sí? Eso es lo más frecuente, pero acordando que obviamente puede tener mayor o menor tamaño. Muy bien. Nada, aquí lo que vamos a ver un poco, ¿sí? Son signos de la suelta de globo. Suelta de globo van a ser esas lesiones más redondeadas que está bien, bien diseminada por el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Puede tener tamaños distintos, pero que es muy importante que ustedes ven en concepto es que el signo de la suelta de globos es muy sugestivo de metástasis pulmonar, ¿sí? Son varios nódulos que va a estar bien, bien distribuido. Y cuando hablamos del signo de la suelta de globos, ¿sí? Que vemos como esas lesiones más redondeadas, tenemos que pensar en este tipo de metástasis, ¿sí? Acá tiene una hemotecnia que se llama Marisol colgó, que es siempre mama, rión y perneforme es muy, muy frecuente que tenga ese tipo de metástasis, el seminoma, el melanoma, el colo y la glándula tiroides. Por ahí, si les toca ese final, el profesor te puede decir, no sé, un paciente varón de 60 años descubrió que tiene una neoplasia,
¿sí? Está haciendo el tratamiento, tiene neoplasia más testicular, no acuerda bien el tipo de neoplasia que tiene, pero empezó con un cuadro respiratorio, tiene bastante disnea, y les aparece eso, ya tiene que sospechar que ese paciente tiene una metástasis seminoma. O en caso de la mujer que tiene un cáncer de mama, también empezó un cuadro de disnea, muy cansancio, mucha astenia, y va a haber una radiografía y ustedes tienen que acordarse que es una metástasis frecuente y suelta de globos de un cáncer de mama, ¿sí? Pero acuérdense de ese tipo de metástasis porque es muy, muy frecuente y el profesor puede pedir que ustedes mencionen. Muy bien, hasta acá el suelta de globos. Era mejor que esa diapositiva tuviera antes. Las patologías a nivel de mediastino vamos a poder ver con frecuencia el mediastino anterior, medio y posterior, obviamente por la estructura anatómica que la compone. El anterior, acordar siempre de las 4 T's: teratoma, timoma, tiroides, es decir, bocio, que tiene un gran tamaño, patología bastante avanzada y que puede tener gran tamaño y desplazarse, ¿no? Mitad y su recorrido, digamos así, a nivel del mediastino, de tiroides y terrible linfoma, más que nada para que ustedes se acuerden. El mediastino medio, adenopatías, quiste de duplicación de intestino primitivo, el quiste broncogénico y quiste pericárdico. Si les puedo dar una indicación, yo sé que ya tengo profesores que preguntó de eso, ¿sí? Del quiste pericárdico. Acuérdense que está en mediastino medio. Y el posterior, tumor neurogénico, es uno de los más frecuentes, alguna patología esofágica y las patologías obviamente vertebrales, ¿sí? Ahí vuelvo a decir, ¿solo son esas patologías? Obviamente no. Acuérdense el límite del mediastino, las estructuras que la componen y a partir de eso pueden sacar la patología que pueden encontrar, ¿sí? Acuérdense que el anterior es muy frecuente que pueden preguntar esa de las 4 T's. ¿Cómo describo yo una lesión? Acuérdense. Primero, ¿qué tejido está afectado? Acá estamos hablando de radiografía torácica. Entonces, ¿qué tejido está afectado? Un campo pulmonar. El tamaño, sospecho que sea un nódulo, una masa. El lado, está del lado derecho, izquierdo está difuso. Número, ¿no? La cantidad que tiene, ¿es una única lesión o son múltiples? La distribución, la posición en cual se encuentra, la forma. Es bien delimitado, tiene bordes espiculados, por ejemplo. El patrón que se tiene es un patrón alveolar, es un patrón de consolidación, es un patrón de colapso, por ejemplo, o una densidad también. Y a partir de eso, obviamente aquí hay que respetar el puntito, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? El corte, la región, con sin contraste en caso que corresponda, porque obviamente la radiografía no lleva contraste, ¿no? Pero una tomografía sí. En ese caso estamos viendo, es una radiografía del tórax, frente y perfil, ¿sí? Y describimos las lesiones con las características que la corresponden. Chicos de tórax, eso fue todo. Una pregunta, ¿tiene duda que quieran preguntar o algo que quedó ahí que faltó? Bien. ¿Podés contestar esa saber lo que es, Cami? Sí, obvio. El patrón y el árbol en brote es un patrón intersticial que se da en la tuberculosis intersticial. ¿Sí? A ver, creo que alguna foto puedo llegar a tener para mostrarles. A ver, espérenme un segundo. Mm, mm. Yo tenía. A ver, acá está, perfecto. Comparto. Igual ahora vemos tomo. No les voy a mostrar mucho patológico porque directamente nada, porque no llego con los tiempos, pero
Este es el patrón el árbol en brote, ¿sí? Es un segmento del pulmón que tiene un infiltrado intersticial a partir de una tuberculosis miliar. Este es todo acá, que están la parte bronquial y la parte vascular, y parece como si de la parte vascular salieran brotecitos como de árbol. Es esto. Micronodulillar, típico de tuberculosis. No, de nada. Bueno, pasamos a la parte de tomo. Son un grupo muy callado, así que van a hablar, porque es repaso. La idea es ver el power así nomás y pasar al scroll de tomografía. Bien, empezamos. ¿Qué ventanas tienen para evaluar el tórax en tomografía computada? Ventana de mediastino y ventana de parénquima. Excelente. Y falta una. Si yo tengo un politraumatizado, ¿qué ventana? ¿Cómo? Ósea. Excelente. Ventana ósea. Entonces, tengan en cuenta, ventana para parénquima, ventana para mediastino y ventana ósea. Tenemos dos tipos de tomografías que Eri se las mencionó. ¿Qué tomografías encontramos? No ventanas, sino tipos de tomografías. Y era Perfecto. La convencional y la de alta resolución. La convencional hace cortes cada 1 centímetro y la de alta resolución cada 1 milímetro. ¿Para qué tipo de enfermedades me sirve la tomo de alta resolución? No, para patología vascular no, porque lo que nosotros utilizamos, la tomografía de alta resolución, es para evaluar más bien el parénquima. Hay 3 tipos de enfermedades en los que nos va a servir mucho más una tomo de alta resolución que la convencional. Tenemos a las intersticiopatías, a las bronquiectasias y al enfisema, ¿sí? Entonces, indicaciones de tomo de alta resolución: intersticiopatías, bronquiectasias y enfisema. Bien. ¿Y desde dónde hasta dónde va la tomografía de tórax? desde la base de cuello hasta las glándulas suprarrenales, Excelente. ¿Y por qué glándulas suprarrenales? porque es el donde se hace más frecuentemente la metástasis de los tumores de pulmón. Perfecto, acuérdense eso, desde la base del cuello hacia las suprarrenales, más que nada porque las metástasis de glándulas suprarrenales son silientes, ¿sí? Entonces, como protocolo, se lleva la tomografía de tórax hasta las glándulas suprarrenales. Bien, acá tenemos dos ventanas. ¿Cuál es la de la derecha y cuál es la de la izquierda? ¿Esta de acá? ¿Qué ventana es? Mediastino, excelente. Ventana para parénquima, ventana para mediastino. Ay, pero no está, ¿no? ¿Conectado? No, es un rompepelota. Nada más. Todos le dicen ventana para mediastino. Tiene razón que se evalúan las partes blandas, por supuesto que sí, pero el objetivo. A ver, cuando nosotros hacemos un estudio, evaluamos todo. Cuando Eri les mostró todo lo que es radiografía de tórax, no vamos a ver solamente el pulmón, sino que vamos a ver las costillas, las vértebras, el omóplato, el húmero, la parte superior del abdomen, porque, o sea, la idea es ver todo. Por supuesto que le dicen para mediastino porque más se enfoca en mediastino. Es como decir, no sé, pedimos una radiografía de tórax para ver un neumoperitoneo. ¿Se entiende? O sea, que no es que solamente vamos a ver el mediastino. La realidad es que se dice ventana para mediastino. Si les toca a Flavio, digan ventana para partes blandas porque es medio rompepelotas, pero ventana para mediastino, para todos los demás. Bien. ¿Alguno sabe cómo diferenciar la ventana convencional de la de alta resolución en una tomo con ventana para parénquima?
Excelente, va por ahí. Ahora lo vamos a ver. Bien, en cuanto a lo que es anatomía pulmonar, no tienen que saber más de lo que ya les dijo Eri. Acuérdense, pulmón derecho, 3 lóbulos, pulmón izquierdo, 2 lóbulos. El pulmón derecho, acá estamos viendo una vista de un esquema de pulmón, como si estuviésemos parados en el mediastino. Acá tenemos al hilio pulmonar. ¿Por qué blanco? Siempre tengo blanco. Vamos a cambiar a rojo. Ahí va. Todo lo que es el hilio, que bueno, no interesa mucho. Lóbulo anterior o superior, lóbulo medio acá abajo, lóbulo posterior. Acuérdense de las cisuras. Tenemos a la cisura oblicua o cisura mayor, que va a separar lóbulo superior y medio del posterior, y la cisura menor o cisura horizontal, que separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Similar en el pulmón derecho, similar no, en realidad, tenemos 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior o anterior y posterior, con una sola cisura, que es la cisura mayor. Miren bien, voy a borrar todo. ¿Hasta dónde llega el lóbulo posterior? ¿Sí? Llega hasta por debajo del ápice pulmonar. Por eso es tan importante en radiografía tener el par radiológico, porque podemos tener una lesión a esta altura y como es en bidimensional, puede llegar a prestar a confusión con que está en el lóbulo superior, ¿sí? Pero no, está en la parte más superior del lóbulo inferior. Eso ténganlo muy en claro, no solo para este examen, sino para la vida diaria, porque van a salir a hacer guardias pagas y, bueno, nada, los pueden llegar a complicar. Bien, no, esto no me interesa. Lo que me interesa que sepan es el lóbulo pulmonar secundario, ¿sí? Que es la unidad anatómica y funcional más pequeña capaz de realizar el intercambio gaseoso. Está compuesta por una pared intersticial y por dentro vamos a encontrar a múltiples asignos, aproximadamente entre 5 y 15. Y por supuesto vamos a tener lo que sería el centro, el bronquiolo lobar y la arteria acompañante. No me interesa que sepan tanto la parte de anatomía profunda, sino que se puedan identificar las cosas en la tomografía. Viéndola así nomás, ¿esta tomografía es de alta resolución o convencional? Pareciera ser de alta resolución por las cisuras. Excelente. Las tomografías de alta resolución podemos marcar las cisuras. Vean estas líneas blancas que ahora borro esto. Ahí va. Esas líneas blancas corresponden a las cisuras. En caso de que nosotros tengamos una tomografía que es convencional, lo que vamos a ver es una zona oligoémica, es decir, con poca trama o casi nula trama vascular negra que se va a ir moviendo a medida que nosotros vamos scrolleando el estudio. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero sepan eso, que en alta resolución vamos a ver a las cisuras y en tomografías convencionales vamos a ver una zona oligoémica que corresponde a la cisura. Bien. Bueno, esto ahora lo vemos, esto ya lo vieron. Esto también me interesa mucho que lo veamos. Hay gente que le sirve memorizarse los cortes y los vasos. A mí la realidad es que no, pero bueno, por las dudas los damos igual. Vamos a hacer una esquemita primero, con colores. Vamos a empezar por aurícula, posteromedia o izquierda. ¿Qué vasos llegan a la aurícula posteromedia o izquierda? Ahí. Exacto. 4 venas pulmonares, ¿sí? Excelente. Paren que va lento. Bien. Vamos a pasar a la aurícula derecha, que ahora está más o menos por acá. ¿Qué vasos llegan a la aurícula derecha? Perfecto, tenemos la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Se acuerdan cómo se forma la vena cava superior? Perfecto. Excelente. Tenemos tronco brachiocefálico venoso derecho,
tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Yugular y subclavia. Yugular y subclavia. Bien, esta parte de acá, que es la que cruza la parte izquierda, acuérdense que esto es izquierdo y esto es derecho, ¿sí? Lo estamos haciendo despejado como si lo viéramos en la imagen. Tiene que cruzar la parte izquierda hacia la derecha, ¿sí? Porque si no, nunca se va a encontrar con la parte derecha venosa, y acuérdense que estamos hablando de la aurícula derecha. La parte que cruza se la conoce como vena innominada, ¿sí? Que es el tronco brachiocefálico izquierdo cruzando hacia la derecha. Vena innominada. Bien, seguimos con otra parte. Vamos a ventrículo derecho. Buah, se me fue muy abajo. ¿Qué arteria sale del ventrículo derecho? Arteria pulmonar, excelente. Acuérdense que tenemos el tronco, la rama arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar, área izquierda, arteria pulmonar derecha, excelente. Y nos queda el ventrículo izquierdo. ¿Qué sale el ventrículo izquierdo? Perfecto, la aorta, que tenemos la aorta ascendente, el callado, aorta descendente. ¿Y qué vasos salen del callado que son importantes? Coronarias. Las coronarias son las primeras ramas que están a esta altura, ¿sí? A la altura del ostium de la aorta. A nivel del callado salen 3 ramas. Pero no está mal lo dicho. Excelente. Tronco brachiocefálico, que se va para acá. Carotida primitiva izquierda. Excelente, y la subclave izquierda. Lo de las coronarias no está mal, son las primeras ramas de la aorta. Acuérdense de eso, coronarias primeras ramas de la aorta, pero las ramas del callado son estas 3 que dijeron: tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Acuérdense que del tronco brachiocefálico arterial sale la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es la parte vascular del corazón, no, que sale y entra al corazón. A partir de esto vamos a evaluar todos los cortes de los vasos. El corte de los grandes vasos van a ser la emergencia de los grandes vasos, que es la vena cava superior, la vena cava superior, el callado de la aorta y la pulmonar. Después vamos a tener el corte de los 5 vasos. Esto es impar. ¿Por qué? Porque todavía no se dividió el tronco brachiocefálico arterial, ¿sí? Tenemos a las carótidas y subclavia izquierda, que son las que salen individuales a partir del callado. Tronco brachiocefálico arterial, que todavía no se dividió en carótida primitiva derecha y subclavia derecha, y los troncos venosos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Después vamos a tener el corte de los 6 vasos, que es igual al de los 5 vasos, pero ya se dividió cuando se termine, chicos, nos conectamos a la misma. Ya se dividió el tronco brachiocefálico, entonces vamos a tener a las 2 carótidas, a las 2 subclavias y a los 2 troncos venosos. Y después el corte de los 4 vasos, que son los vasos del cuello, ¿sí? Que son las carótidas y las yugulares. Esta es una manera de aprender los vasos del tórax, ¿sí? Que sería prácticamente de memoria. Ahora hay otros métodos que no. Vamos a pasar a acá. Bien. Antes de seguir con los vasos, yo les quiero mostrar estas ventanas para parenquia. Yo voy a ir recorriendo, ustedes me van a decir si es de alta resolución o es convencional. Acá ya me lo pueden estar diciendo. Es convencional. Excelente. Miren. Esta zona de acá, oligoémica, vendría a ser una cisura. Así que sí, excelente, es convencional. Y si yo les muestro esta, miren la diferencia.
alta resolución, ¿sí? Vemos las cisuras. Ahora bien, algo que no les mencioné. Las tomografías las podemos hacer con o sin contraste. ¿Dónde valoro el contraste en tórax? ¿En ventana para parénquima o en ventana para mediastino o partes blandas? En ventana para mediastino, para posterior. Excelente. Ustedes nunca pueden decir si una lesión real o no real está con contraste, si estamos en ventana para parénquima. ¿Se puede saber si tiene o no tiene contraste? Sí, obviamente se puede intuir. Miren esta tomografía y miren esta, la parte que vendría a ser la vascular. Por supuesto que yo acá puedo decir que tiene contraste, pero no voy a tener ningún rédito si me quedo en ventana para parénquima. Bien, acá, antes de seguir con la parte vascular, quiero mostrarles bien esto. Vamos a ver el recorrido de las cisuras en esta tomo de alta resolución. Vamos a ir primero con el pulmón izquierdo, ¿sí? Que es el que tiene 2 lóbulos, que es más fácil de diferenciar. Bajo, estoy en el lóbulo superior, bajo, bajo, bajo. Acá ya veo la cisura mayor. Y vamos a ver cómo recorre hacia anterior para dar lugar al lóbulo superior y al lóbulo inferior. Bajo, acá seguimos teniendo la cisura, 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 cisura. Seguimos, seguimos, seguimos. Bajamos, bajamos, bajamos. Y acá termina el lóbulo superior y ya pasamos a tener todo el lóbulo inferior. A diferencia del pulmón derecho, que se acuerdan que tiene 3 lóbulos, acá estamos en lóbulo superior, 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 y acá ya empezamos a ver la cisura mayor. Algo que tienen que entender, a ver, previo. La cisura menor, ¿qué otro nombre tiene? Horizontal. Excelente, horizontal. Los cortes de tomografía son horizontales, son axiales. Es decir, que la cisura horizontal o menor pasa en el mismo plano que el corte de la tomografía. Entonces, no la vamos a ver tan linda como se ve la oblicua. La vamos a agarrar, por ejemplo, acá seguimos viendo la cisura oblicua, acá. Esta es una porción de la cisura menor. Y ahora vamos a ver otra porción de la cisura menor. ¿Sí? Como pasa en el mismo plano de corte, no la vamos a ver completa. Y acá ya estamos en lóbulo medio. Subo para que vuelvan a ver. Lóbulo superior, lóbulo inferior, cisura mayor. Bajo un corte, bajo otro corte. Seguimos estando en lóbulo superior y lóbulo inferior. Y acá empezamos a ver el lóbulo medio. Acá ya vemos todo el lóbulo medio, lóbulo inferior y este pedacito que es el resabio que queda del lóbulo superior hasta ahí, que vemos lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Se entiende el sentido del corte? Mami, ¿podrías volver a la parte donde está, que se ve un cachito solo de la cesura menor? Ahí está. Porque otro día estábamos en la clase de AOD y yo Sí. no entendí por qué dijo que esto de acá sería lóbulo medio y eso lóbulo superior. La realidad, a ver, yo no lo voy a discutir a Flavio en lo absoluto, ¿sabe? Pero me faltan años luz. Tengo entendido que esto es lóbulo superior y acá empieza la cisura menor con la apertura del del lóbulo medio. Si Flavio Igual, se lo dijo así, quédense lo que se lo dijo Flavio. o capaz que yo entendí mal, porque en este momento no me quedó claro. Capaz que el lunes le pregunte, porque la verdad que no entiendo. Sí, pregúntenle por las dudas. Dale, gracias. Más que nada porque la visión de Flavio es la que va a contar. Pero yo tengo entendido eso. Lóbulo superior, lóbulo medio, que la cisura se va a ir yendo hacia atrás, haciendo esto, y quedando el lóbulo medio acá y el lóbulo superior cerrándose, digamos. Pero pregúntenle a él. Bien, y acá vamos con la parte vascular. Sí, decime. Y obvio.
Porque si bien las cisuras no están bien marcadas, sí tenemos esa zona oligoémica. Yo acá puedo decir que esto es superior y esto es inferior. ¿Por qué? Porque tengo esta zona acá, que sería la cisura. Si yo... Exacto, sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, tengo la cisura oblicua del pulmón derecho, ¿sí? Acá esto es lóbulo superior, esto es lóbulo inferior. Y si buscamos acá, tenemos la cisura horizontal. Sí, sí, se puede. No, no. Bien, vamos con la parte vascular ahora. Antes, les quiero mostrar, a ver si está acá. Bien. Esto de acá, ¿qué es? La tráquea. La tráquea, excelente. ¿Se acuerdan que la tráquea tiene anillos cartilaginosos y hacia posterior es muscular? Entonces, ¿por qué está redondita? Si en realidad tendría que estar así. ¿Se entiende la pregunta? No, no entiendo. La tráquea tiene anillos cartilaginosos hacia anterior y una pared posterior que es muscular. Esto es una situación, o sea, así sería la tráquea. ¿Por qué la estamos viendo así en vez de así? ¿Qué está pasando acá? Es normal y se tiene que ver así. ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo el paciente para que la tráquea se vea así? Bueno, sí, tienen que llenar el pulmón de aire. Es una inspiración. Así que sí. Bien. Bueno, vamos a ir con un átomo con contraste, siempre evaluando a nivel del cuello. ¿Entienden esta imagen? ¿Entienden por qué está esto así? Exacto, tiene los brazos levantados con los antebrazos por detrás de la cabeza, ¿sí? Que es cómo se tiene que poner la posición del paciente al hacerse la tomografía. Bien, entonces acá estamos en un corte a nivel del cuello, la tráquea, como dijimos recién. ¿Esto de acá qué es? La tiroides, la glándula. Excelente. Glándula tiroides. ¿Esto de acá? Músculo. Un músculo del cuello prominente que va al esternón, a la clavícula y a la mastoides. El esternocleidomastoideo. Excelente, el esternocleidomastoideo, bien. Yo lo que voy a hacer es analizar esta parte de acá y después vamos hacia la parte del tórax. Bien, acá estamos en tráquea. Ah, no, yo quería ver otra cosa. Entonces, a ver si en esta se ve.
Aguarda unos minutitos que ya entra Cami, ¿sí? Eri, yo el mío lo puedo reutilizar, ¿eh? Ahí está. ¿Podés compartir? Sí, sí, sí. Ah, bien. A ver. Ahí va. Bien. Entonces, les digo a los que no estaban, porque yo ya había arrancado el otro Zoom, lo que les quería mostrar era la parte de laringe, pero bueno, en estos cortes, o sea, en estos links no lo encontré. Bien, vamos a pasar a la parte vascular de tórax. ¿Por qué cavidad quieren arrancar? Elijan ustedes. Tienen 4 cavidades, no se peleen. ¿Qué quieren arrancar? ¿Por ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda? No, no, yo no hago el recorrido, pero elijan ustedes. Bien, excelente. Bien, eso ahora lo vamos a ver bien con el recorrido. En una imagen así no lo podemos identificar. Pero bueno, elijan una cavidad y vamos a hacer el recorrido de las cosas que salen o entran de esa cavidad. El ventrículo izquierdo, puede ser. Bueno, vamos con el ventrículo izquierdo. Bien, no me acuerdo quién, Emi me parece, señaló el ventrículo izquierdo, que es este de acá. ¿Cómo lo identificamos? Por el grosor de su pared. Vamos a subir. ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? Aorta. Excelente, la aorta. Bien, vamos a buscar la aorta. Vamos para arriba, vamos buscando la aorta. Acá tenemos al ventrículo, salida de la aorta, y acá tenemos a la aorta. El compañero que mencionó las coronarias, acá tenemos una, acá tenemos otra. La realidad es que hay estudios especiales que permiten evaluar las coronarias con tomografía, que son rama de cardio, no son rama de diagnóstico por imágenes, pero bueno, sepan que se pueden llegar a ver. Bien, aorta. Subimos, aorta ascendente, aorta ascendente, aorta ascendente, aorta ascendente, aorta ascendente, aorta de callado, 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 y voy a bajar aorta descendente acá. Aorta descendente, 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 torácica, 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 torácica. Pasamos diafragma, aorta abdominal. Bien, vamos a volver al callado. Bien. ¿Qué ramas son las que salían del callado? El tronco brachiocefálico. Después la carótida común y la subclavia. Bien. Carótida común o primitiva y subclavia, ¿de qué lado? Izquierda. Perfecto. Siempre acuérdense de aclarar eso. ¿Por qué? Porque hay pares. Bien. Acá tenemos las 3 ramas. 1, 2 y 3. ¿Alguno me puede decir cuál es cada una? ¿Esta cuál es? Ah, bien. El tronco, ese sería el tronco brachiocefálico derecho o tronco Bien. arterial. Esa, la carótida común izquierda y acá la subclavia izquierda. Excelente. Acuérdense que se llama tronco brachiocefálico arterial. No hace falta decir si es derecho o es izquierdo porque es único, a diferencia del venoso, que sí tenemos que aclarar tronco brachiocefálico venoso derecho, tronco brachiocefálico venoso izquierdo.
Bien, entonces, tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. El más chiquito de los tres siempre va a ser la carótida, ¿sí? Eso sépanlo. ¿Por qué? Porque hay variaciones anatómicas. Así que de los tres vasos, el más chico siempre va a ser la carótida primitiva izquierda. Ahora voy a subir. Subo, vemos otra vez los tres vasos, tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Seguimos, estoy viendo los dos vasos y estoy viendo cómo el tronco brachiocefálico se va hacia la derecha, subo y acá se empieza a separar, ¿sí? Se va a separar en carótida primitiva derecha y en subclavia derecha. Subo, carótida, subclavia, subo, carótida, subclavia, carótida y ya la subclavia la perdimos. Bien, eso del lado derecho. Ahora vamos a pasar del lado izquierdo. Carótida, subclavia, subimos. Carótida, subclavia, carótida, subclavia, carótida y ya la subclavia la perdimos. Bien. Bueno, ya tachamos al ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué cavidad quieren hacer? Dale, ventrículo derecho. Acá lo tenemos. Ventrículo derecho. Voy a subir. Subo, subo, subo. Acá lo tenemos. Subo. Sigo subiendo. Acá lo tenemos. Acá se está formando el tronco de la pulmonar, y acá se está dividiendo en rama, en arteria pulmonar derecha, y si subo un toque más, ahí está, tronco de la pulmonar, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. ¿Hay algo importante además de esto? ¿De la parte del ventrículo derecho? ¿Cómo? Si hay algo más para saber, si ustedes consideran que hay algo más para saber, porque la realidad es que con que sepan tronco, arteria derecha y arteria izquierda es suficiente. Bien. No hay nada más para mostrar, esa es una realidad. Quiero que igual identifiquen bien la forma, ¿sí?, del tronco y de las dos arterias pulmonares, porque es asiento de la trombosis pulmonar, ¿sí? Muchas veces hay, incluso durante el curso, seguramente les mostraron un trombo en silla de montar o un trombo ya sea agudo o crónico a nivel de las arterias pulmonares. Nada, para que sepan identificar. Como dato, seguramente, yo he escuchado bastante que lo toman, el tema de la trombosis, de tromboembolia pulmonar, más que nada a nivel médico, ténganlo presente, porque lamentablemente hay mucha trombosis pulmonar crónica como secuela de COVID, ¿sí? Se presentan pacientes con disnea, falta de aire, radiografía de tórax normal, empiezan a tener un poquito de edemas periféricos y cuando le hacen una tomografía con contraste, ven un trombo canalizado a nivel de las arterias pulmonares. ¿Sí? Por eso es tan importante. A mí no me interesa que sepan, o sea, por supuesto que la tienen que aprobar, ¿sí? De más está decir, pero está bueno que apliquen la parte clínica a las imágenes. ¿Por qué? Porque les va a pasar que ustedes un día se reciban, terminan la PFO y tienen que salir a laburar. La salida más fácil es la guardia. Entonces, si no se saben las patologías agudas con la necesidad que hay de hacer tomografías, va a estar difícil para ustedes desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal también. Así que sepan identificar lo normal para descartar lo patológico. Bien, dos cavidades más quedan. Si quieren, vamos con la aurícula posteromedia, que es esta, o aurícula izquierda, que es la mochilita del corazón. No hay mucho más para agregar, acuérdense, dos venas superiores y dos venas inferiores, que no se ven mucho que digamos, que son esas dos de ahí. Y pasamos a lo que es la aurícula derecha. ¿Tienen alguna duda? Porque yo por ahí voy a los pedos y... A ver. Bien. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa igual lo charlamos. Aurícula derecha.
Bien, mencionamos que entran 2 vasos a la aurícula derecha. ¿Cuáles son? La vena cava superior y la vena cava inferior. Excelente. Vamos a buscar la inferior. Acá, vena cava inferior. Y ahora vamos a buscar la superior, que es esta de acá. Bien, ya mencionamos la formación de la vena cava superior, que es a través de 2 troncos brachiocefálicos venosos. ¿Qué son? Esta es la vena cava superior y son estos dos de acá, ¿sí? Acá tenemos tronco brachiocefálico venoso derecho y tronco brachiocefálico venoso izquierdo, haciendo la vueltita que les mencioné hoy, pasando de izquierda a derecha, que se llama vena innominada, ¿sí? Pero es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, pasando hacia la derecha. Bien, vamos a enfocarnos primero en el derecho, ¿qué venas confluyen en el tronco brachiocefálico venoso derecho? La vena yugular interna y la vena subclavia. Excelente. Entonces, vamos a buscarlas. Ah, detalle, el contraste está del otro lado, así que vamos a ir al otro. Vamos a pasar al tronco brachiocefálico venoso izquierdo, porque va a ser más fácil identificar, porque el contraste se dio del lado izquierdo. Ven, acá tenemos a una vena con contraste, entonces nos va a ser más fácil ubicarlo. Acá tenemos a la vena yugular, que está acá, sin contraste, pero acá se ve bien con contraste, vena yugular izquierda, y esta es la vena subclavia izquierda, que viene trayendo el contraste y por eso se ve así. Si yo subo, acá tenemos a la vena yugular y a la arteria, a la vena subclavia, vena yugular y vena subclavia. Vena yugular, vena subclavia. Subo, vena yugular, subclavia, yugular y subclavia. Bien. No hay mucho más para aclarar y a ver de este lado si las encontramos bien. Estamos del lado derecho, tronco brachiocefálico, yugular, subclavia estaría por esta altura, subclavia estaría por esta altura, acá está la yugular, ¿sí? No mucho más. Bien, esa es la parte vascular. Ahora les voy a preguntar otras cosas que las han mencionado. ¿Esto de acá qué es? El músculo pectoral mayor. Excelente. Pectoral mayor, pectoral menor. Bien. Estos 2 puntitos de acá son 2 vasos. No sé si alguno se acuerda cómo se llaman. ¿Son las mamarias internas? No. Excelente, sí, son las mamarias internas. Esto de acá dejó de ser el timo hace rato, pero sí, es la degeneración del timo, o la involución del timo, que se convierte en grasa. Pero sí, sería el timo, en pediátrico por lo menos, pero sí. Bien, a ver, estoy pensando qué más les puedo mostrar. Sí, ya sé qué más. Voy a ir más abajo, más o menos a esta altura. Acá tenemos, bueno, una parte del hígado, el esófago, la aorta descendente, torácica, y acá tenemos 2 puntitos. ¿Qué son? ¿Serían las venas ácidos? No. Excelente, sí, son las venas ácidos. Vamos a tener a la ácidos acá, esta es la hemiácidos, bueno, en realidad señalé cualquier lado, pero quise poner derecha. Ácidos y hemiácidos. En un punto, ahí subo. En un punto la hemiácidos desemboca en la ácidos, que ahora lo vamos a ver, seguimos subiendo, ahí tenemos a las 2 venas independientes, y acá ya empieza a ser una especie de comunicación ahí. La hemiácidos desemboca en la ácidos, va a seguir la ácido sola,
tenemos a lásigos acá, y en un momento lásigos va a desembocar ahí, en la vena cava superior, ¿sí? Que es este arco, que pasa por encima del bronquio fuente derecho, ¿sí? Es decir, que acá tenemos a la carina. Si nosotros vemos el arco de lásigos, bajamos, y lo que tenemos que encontrar es el bronquio fuente derecho, que es este que está acá. No sé si mucho más. No sé si- ¿Nos podía marcar el infraespinoso? Porque otro día nos preguntó Flavio y tengo dudas. O sea, sería... A ver. Mira, acá tenemos la espina del omóplato. Por debajo de la espina del omóplato vamos a encontrar al infraespinoso, ¿sí? Acá en realidad. Esto es el músculo infraespinoso. ¿Sí? Por debajo de la espina del omóplato. Acá. Acuérdense, hacia adentro tenemos el subescapular. Por encima de la espina del omóplato vamos a encontrar el supraespinoso que está acá. Y después, bueno, hay un millón más. Está el redondo menor, que eso ya si se los digo les miento. Pero que hincha pelota, Flavio. No, pero que con eso creo que llega. O sea, nos preguntó como unas 2 veces del infraespinoso y del supra. Bien, sí, no, buscan la espina del omóplato, que es eso que les mostré recién. Subo. Esto de acá es la espina del omóplato. Por encima de la espina del omóplato, que sería acá, vamos a encontrar el supra. Y por debajo de la espina del omóplato, no miento, acá. Esto es el supra. Por debajo de la espina del omóplato, vamos a encontrar el infra. Gracias. No, de nada. No sé si Eri sigue estando. Si querés aclarar algo, o si alguno Sigo tiene acá, alguna... sí. No, está súper bien, ¿eh? Bueno, entonces cortamos la clase acá y cualquier duda, yo estoy en el grupo, así que me escriben por privado, no tengo drama.